Buen día, comunidad de Rosereef. El día de hoy nos encontramos con Silvia Colo Maggiani. Sí lo dije bien, ¿verdad? Maggiani. Perfecto, apellido italiano, Maggiani. Super. ¿Quién es? VP y socia cofundadora de Urban, grupo de comunicación. Silvia posee más de 20 años de experiencia brindando servicios de comunicación estratégica a marcas, organizaciones y campañas locales y multinacionales. O sea, tenemos a todo un personaje del medio, el cual vamos a aprovechar mucho para el día de hoy en esta entrevista. Silvia, muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista del día de hoy. Estamos muy contentos de tenerte en Ustedes, este a espacio. ustedes. Y bueno, nuestra primera pregunta con lo que iniciamos es, Silvia, ¿podrías explicarnos un poquito, bueno, no un poquito, explícanos qué es el término revolución de los datos? ¿A qué nos referimos con revolución de los datos para toda la comunidad Rosereef que nos escucha? Ok, a ver. La revolución de los datos, en realidad, a ver, si lo tomamos así literal, es un término o un concepto muy, muy amplio que Ya. remite directamente a Big Data y implica transversalmente una revolución, un cambio de paradigma Ujú. en el mundo, ¿no? Como fue, no sé, allá lejos ese tiempo la revolución industrial. Ahora, mi expertise es comunicación, entonces la revolución de los datos, a mí me gustaría verlo desde el lente o desde la mirada de comunicación, ¿sí? Que es Sí. por lo menos lo que yo sé, ¿no? Y me gusta hablar de lo que yo sé, y no de lo que quizás puedo intuir, pero la revolución de los datos en comunicación creo que fue uno de los impactos más grandes y creo que viene muy de la mano, primero de la revolución digital, ni hablar, y viene muy de la mano también del impacto de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué revolución? Porque de alguna manera vienen a aportar la tecnología, vienen a integrar la tecnología al mundo de la comunicación. Siempre cuando uno habla de comunicación, habla como de alguna manera una temática, una práctica muy de los vínculos, de las relaciones, ¿no? De las conversaciones, de la narrativa, de la storytelling, Sí, sí. el mundo de la comunicación, ¿no? En grandes términos. ¿Y cómo impactó el mundo perdón, la revolución de los datos en la comunicación? Bueno, porque lo que vino a traer es a eficientizar ese mundo de la comunicación, que hoy está de lleno en el centro de los negocios de las compañías. ¿Por qué? Porque las compañías hoy se volvieron, hay un término muy que usamos mucho los que trabajamos en comunicación, que decimos que las compañías son people-centric. ¿Por qué? Sí. Porque las personas hoy están en el centro de la escena, porque son las que tomaron, así como tú estás en este lugar como medio de comunicación, son las personas que se empezaron a construir como medios de comunicación. Entonces empezaron a configurar y a integrarse en comunidades y las marcas empezaron a entender eso. Entonces, ¿qué te ayuda a los datos a las empresas en las comunicaciones? Bueno, a ser más eficientes, Ya. a poder entender más a las audiencias, lo que consumen las audiencias, los comportamientos de las audiencias. No hay otra manera de entender comportamientos de grandes volúmenes de personas si no es a través de los datos. De los ¿Sí? datos, justo. Exactamente. Pues No sé si contesté podríamos. tu pregunta o quieres que explique un poco más. Lo que a mí me causa como este interés es justo que primero planteas como la definición de la comunicación, ¿no? Que para la gente que no la estudia, por ejemplo, que no está inmiscuida, considera que la comunicación es nada más como pues yo hablo con Silvia y allá hay comunicación. Cuando realmente este proceso no se limita solo a eso. Y que si no hay una contestación de parte de Silvia, realmente no se crea comunicación, ¿no? Y aún más te voy a interrumpir. Muchas veces creemos que hubo comunicación cuando en realidad no la hubo. Ujú. ¿Sí? Entonces, comunicación históricamente o allá lejos ese tiempo era para las compañías incluso, ¿no? Era emitir mensajes, ¿no? Sí. Y la gente, como había pocos medios, ¿sí? Entonces los tomaban y reproducían. Bueno, la comunicación se transformó en algo completamente líquido, Ya. porque fluye absolutamente como algo líquido, transversalmente, de arriba para abajo, de costado a costado,
de todas las industrias, plataformas, entidades, corporaciones, En marcas, todos lados. personas, donde todos pueden ser todos porque conversan todos con todo. Esto fue el gran cambio de paradigma de la creación de las redes sociales que permitieron dialogar. Tú sabes que allá lejos ese tiempo, cuando nació Facebook y las marcas comenzaban a tener Facebook, le daba mucho miedo porque la gente hacía comentarios que no eran buenos. Sí, sí. Ahora, las compañías se preparan, dialogan, ¿sí? Y dialogan y tienen conversaciones con personas, como te decía, con otras marcas, con entidades. Digo, la comunicación hace que las personas se conecten, Ya. que sean conexiones, ¿sí? Y la comunicación es transversal a todo, porque uno dice, yo trabajo en comunicación, pero en realidad trabajás en tecnología, sos ingeniero, sos abogado o sos médico, y también tenés parte de tu trabajo es comunicación, porque si Sí. no explicas bien lo que haces, o no cuentas, o no conectas con el otro, no tienes empatía, no sabes escuchar, o no entiendes, por más que hablemos de la misma lengua, no vamos a estar de alguna manera comunicándonos. ¿Se entiende lo Sí, que sí, digo? sí. No, no generamos esta comunicación. Exactamente, exactamente. Y bueno, ¿y por qué la asociación con la revolución de los datos? Porque nosotros inicialmente, yo tengo muchos años más que ti, más que tú, y yo trato de hablar neutro, además, ¿no? Sí, sí. Trato de poner me gusta llegar y hablar neutro, me cuesta un poco, pero bueno, espero lograrlo. Y antes, no pasaba eso, ¿sí? Y ahora tenemos más herramientas para medirnos. Antes no se medía, era muy difícil medir la comunicación. Ya. Voy a lanzar un comunicado de prensa. ¿Qué impacto tengo? ¿O cuántas personas impacto? ¿No? No nos podíamos medir, podíamos medir lo que hacíamos. Y todo el mundo de los datos hacen que podamos medirnos. Y eso, lejos de quitarle creatividad o espontaneidad a la comunicación, lo que hace es poder ser más eficientes, ¿sí? Porque quizás estamos diciendo cosas que no impactan bien y las tenemos que reformular. Lo que hay algo muy interesante y que con esto voy a cerrar, que más me impacta en mi trabajo del mundo de los datos, es el nacimiento de los algoritmos, el comportamiento de los algoritmos. A mí me fascina porque en mi educación me enseñaron, me corregían, a todos, nos corregían mucho sobre los errores que teníamos y eran hasta penalizados los errores. Sí, sí, sí. En cambio, en este nuevo mundo de los algoritmos aprenden de los errores. Y esa es la nueva concepción, de aprender de los errores, y es el test and learn. Probamos y aprendemos, probamos y aprendemos. Y es eso el espíritu de Urban cuando nosotros integramos los datos, porque salimos a escuchar, aprendemos y volvemos a implementar. Los datos nos permiten eso, escuchar más a las personas, tener nuevos aprendizajes y poder incorporarlos. Pues considero que justo haces como un cronograma de cómo se va transformando, por lo menos en la industria, que es de lo que nos estás hablando, esta parte de, ya no hablamos de comunicación asertiva y medible también, porque surge la medición a través de los datos, sino de todo un proceso de, a ver, nos vamos a sentar justo a ver de qué está hablando la gente, qué nos arrojan los datos y cómo también podemos tener como un proceso de acercamiento más allá que solo el venderte un producto, ofrecerte un servicio, enseñarte una Sí, campaña, etcétera. ¿Sí me explico? sí, Esto lo retomo y lo menciono porque en algún momento ya hablamos como de crear comunidad y las plataformas sociales que luego se transforman en redes sociales se vuelven muy permisivas para eso. Y a través de esto se pueden crear estos análisis justo para comunicar de una manera más, de nuevo, no solo efectiva y asertiva, sino más, podríamos decir que como llegando un poco más a la gente, no sé si me explique, no, no quiero decir exactamente, esa es empática. la idea. Uh-huh. Esa es la idea, esa es la idea. Y, y tiene una particularidad, Uh-huh. es que este test and learn es casi en real time. Ya. Casi que tenemos, ¿por qué? Porque en la actualidad estamos viviendo
un momento donde si hay una constante son los cambios. Sí. O sea, vivimos en permanentes cambios. Entonces, como que antiguamente cuando hacíamos un plan de comunicación, hacíamos el plan, diseñábamos la estrategia, la ejecución, y todo tenía un desarrollo bastante lineal. Sí, sí, sí. Ahora, eso no, se diseña una estrategia, pero la estrategia inicial tiene que tener la ductilidad de que pueda cambiar, o sea, el horizonte no lo vamos a perder, pero puede llegar a cambiar el formato del approach, puede cambiar los formatos de arribar a algo. En vez de llegar por acá, podemos llegar por acá, podemos darlo vuelta, retrocedemos, avanzamos. ¿Por qué? Porque estamos conectados con las variables de la actualidad. Yeah. Algo que nos permiten los datos es poder estar más en sintonía con la actualidad y con los valores de época. Que los valores de época son completamente intangibles, ¿no? Si la verdad es decir, bueno, estamos hablando de, no sé, sustentabilidad, ¿no? Sí, o sí. de, no sé, alineación a las comunidades ambientalistas, o podemos hablar de diversidad. Uh-huh. ¿Cuánto sabemos de diversidad si no es lo que escuchamos que habla la gente sobre diversidad? Entonces, si una empresa quiere tener un punto de vista sobre diversidad, es muy importante también escuchar lo que la gente habla sobre diversidad, porque de la gente vamos a aprender mucho también y hay muchas orientaciones al respecto. Entonces, yo creo que otra de las características que por qué nosotros usamos datos, que tampoco lo usamos, a ver, cuando uno habla de datos, a veces queda como, es un término un poco duro, ¿no? Sí. Es como si uno abriese, ¿no?, una canilla y bajan los datos. Sí, 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 como si hubiera de que se desprende. Exactamente, y cae, el dato te tira esto. Para nada es así, para nada es así. Los analistas que trabajan en el equipo bajan data, pero trabajan con un equipo de personas que interpretan datos y trabajan con ellos, que por eso hablamos de crafted data, porque estos analistas de data conviven con sociólogos, antropólogos, expertos en comunicación, en consumer insights, que pueden entender más allá del dato duro, ¿se entiende? Porque Sí, sí, el dato duro no sirve si no está aplicado o analizado. Justo es lo que te iba a decir, no solo se trata de tener el dato como en bruto, que existe y lo puedes obtener y baja, sino es la interpretación del dato. Exacto. Y también hacia qué grupos o hacia qué target, en este sentido como de la industria, te estás dirigiendo, con qué discurso. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y hay muchísimos casos sobre cómo, digo, porque cuando se trabajan con diferentes plataformas, por ejemplo, de social intelligence que usamos nosotros, globales, Ya. Analizan facts, ¿no? Como hechos o como, como escuchas activas de plataformas, de múltiples plataformas, de medios formales, informales, de redes sociales, de múltiples redes, de comunidades. Pero si no hay una persona que tenga otras habilidades más blandas, que pueda ver por sobre los datos y pueda trabajar en equipo, es difícil que alguien pueda capitalizar esos datos para poder llevarlos a la práctica. Te diría que es casi imposible. Entonces, hoy decís, bueno, sí, la realidad hay un ChatGPT que me ayuda en un montón de cosas. Sí, ok, pero en realidad en los grandes volúmenes de datos, si no hay analistas, si hay estas personas que lo saben interpretar, es muy difícil, extremadamente difícil que los podamos llevar al territorio de comunicación, ¿sí? Me gusta mucho y quiero comentarlo y hacer hincapié en esta parte de cómo integras justo, digamos, una parte más matemática, que es la interpretación de los datos, el gestionarlos, el verlos, el bajarlos, pero haces esta incorporación interseccional donde, ok, quieres aprender a escuchar a la gente, no se queda solo en estos datos, se queda en antropólogos, se queda en sociólogos, Sí. se queda en interpretar Sí. tal vez hasta estos usos y costumbres que se tiene dependiendo de justo, de nuevo, a quién nos estemos refiriendo.
No, me gustó mucho cómo como que conversionó todo ahorita en la conversación. La realidad es que incluso esto es un desafío para las nuevas generaciones, porque nosotros estamos buscando, ahora a veces estamos buscando perfiles de sociólogos o de antropólogos que tengan algún tipo de approach con datos. Es Sí, difícil, pero están empezando a aparecer, que eso es súper interesante. Y también porque está pasando que venimos a escuchar cosas que, no sé, doy algunos ejemplos. Hemos trabajado para una compañía que, no voy a dar nombres, que había un concepto que para la compañía, sí, un concepto que ellos usaban, ¿no? Y pensaban que las personas lo usaban y que tenía un nombre, ¿no? Un concepto muy... Y de repente, y lo voy a decir porque no es algo común, no tiene que ver, esta compañía hablaba de el empoderamiento femenino. ok. Y mal entendido seguramente. Entonces, para esta compañía, Ujú. empoderamiento femenino tenía que ver solamente, o para ellos, su concepción, cómo las mujeres iban creciendo, superando este famoso techo de cristal en las compañías, o cómo iban creciendo, ¿no? Profesionalmente. Ok. Entonces, para ellos era un valor y para hablarles de los productos para las mujeres. Ok, cuando nosotros salimos a escuchar qué pasaba en ese país, no en México, en otro país, nos dimos cuenta que las generaciones a los que ellos le hablaban, que los que eran millennials, mujeres, no tomaban el empoderamiento femenino como tal, sino para ellos el empoderamiento femenino era poder tomar decisiones y que las marcas pudiesen estar más abiertas y diversas y que pudieran mostrar múltiples figuras femeninas y no femeninas también, Ok. para incluir, ¿sí? Entonces, de eso se llamaba el empoderamiento, que haya una igualdad, ¿sí? Pero no solamente de oportunidades laborales, sino que trascienda lo laboral, Ya. en todo. Entonces, y estamos hablando del mismo concepto, por eso vuelvo un poco al principio de la Sí, conversación, sí, sí. que hablamos de comunicación, cómo hablamos de lo mismo y a veces no es lo mismo. Y este es un ejemplo preciso, ¿no? Empoderamiento femenino para una persona o para una empresa puede ser algo, y para una comunidad a la que esa empresa quiere llegar, en realidad se transforma en piensa que es otra cosa. Entonces, ¿dónde está nuestro trabajo? En crear un puente entre esas dos concepciones del mismo concepto, porque a la empresa no le va a servir si sigue pensando lo mismo sobre ese concepto, no va a conectar con esa comunidad. Sí, claro. O sea, ahí ya entramos ¿Sí? hasta en temas de lingüística y de pragmatismo, porque justo tiene que ver con el Pero significado puede y el pasar en otras cosas significante. también, Ujú. ¿eh? Puede pasar en otras cosas que hay conceptos o palabras, modismos, o incluso, no sé, incluso es muy interesante en el mundo de los famosos influencers, Ya. que, bueno, que las empresas los contratan y que se miden, perdón, se ven las métricas más visibles de alcance, de engagement, pero quizás hay que ver mucho más allá de eso, Sí. porque cuando quieren que sean embajadores de marca, hay una cantidad de valores o una cantidad de... ¿Cómo sabemos que realmente va a tener fit con la marca? Más allá de que puede, ¿no? Creo que ahí hay que estudiar muy bien su perfil, con quién se conecta, cuáles son sus audiencias, qué hablan sus audiencias de estas personas. Digo, es más complejo hoy, Sí. pero a la vez es más complejo, pero a la vez tenemos más herramientas. Ok. O sea, existe como la oferta y demanda dentro de ello. Aunque se vuelva más complejo, salen Sí, herramientas que nos ayudan sí, a sí, sí. medirlo de otra manera. Sí, la verdad que nosotros Mm. lo que queremos hacer del mundo de los datos es hacer algo sencillo. Nosotros entregamos a los clientes informes sencillos de entender, Ujú. rápidos, cada vez Accesibles. tenemos accesibles, tenemos cada vez las personas tienen menos tiempos de lectura, necesitan cosas más plug and play, más aplicables. Entonces, la verdad que vengamos con algoritmos complicados y estudios, la verdad que lo que quiere un cliente es, dime qué es lo que piensa la gente, dónde puedo tener un segmento de oportunidad, dónde están las oportunidades para que crezca mi marca, para que hable mi marca, dónde están los territorios fértiles.
hay territorios muy sobrepoblados, entonces, ¿dónde están los activistas? Porque también es importante entender que hay categorías donde hay marcas, hay muchos activistas, entenderlos, seguirlos de cerca, mapearlos, porque con ellos hay que convivir también. ¿Dónde están los actores críticos? Porque uno, en comunicación siempre habla de influencias y es la parte linda, pero también tenemos que entender que hay actores críticos para marcas, para las compañías, para los medios incluso, y hay que entender esos perfiles y entender con quiénes dialogan, quiénes son sus audiencias, porque también se puede aprender de eso. Y justo tú, es pregunta, ¿tú nos dirías que la combinación de comunicación, data, entendimiento, el poder aterrizarlo de una manera más sencilla y amigable, es todo el proceso que haces tú con tu equipo de trabajo? Sí. Porque de alguna manera, parte de nuestra propuesta de valor es poder darles al cliente un plan más eficiente, que llegue mejor a las audiencias, pueda entender mejor y escuchar mejor a las comunidades, medir mejor lo que se hace, y medir y aprender de esa medición y de ese resultado para volver a setear la próxima etapa. O sea, el test and learn, ¿sí? Sí. O sea, poder ir aprendiendo y poder que la comunicación sea fluida y poder tomar aprendizajes, ¿sí? De eso y poder ir midiendo, porque es muy importante medir lo que hacemos, muy importante. Y eso no quiero sacarle a la parte de... No quiero que esto quede como que no podemos generar una comunicación creativa, no podemos... Eso por supuesto, pero hoy dialogar significa que a veces puede estar en zonas sensibles para un montón de personas. Entonces es muy importante entender cuáles son las zonas sensibles hoy, porque tienen que ver con temas de diversidad, de inclusión. Hay un montón de cosas que nosotros a veces no entendemos o las tenemos fuera del mapa. Entonces, cuando hay campañas muy creativas, es importante entender si realmente ese concepto o lo que van a sacar realmente va a ser de valor para las personas, si construimos algo de valioso para las personas. Y ustedes también se dedican a hacer todo ese sobreanálisis en cuestión. Sí, exacto. Porque las ideas salen de las personas. Sí. O sea, esos insights, famosa esa palabra, ¿no? Famosa, sí, todos creemos, ¿no? Que es el insight. Bueno, salen de las personas. Y creo que en otra época, ¿no? Los creativos necesitaban empaparse. No había data en esa época, pero sí tenían esa sensibilidad extrema para conectar con eso. Hoy también la tenemos de primera mano porque conectamos a veces de manera orgánica y presencial, pero cuando tenemos que trabajar en escala es inviable eso. Y hoy las personas expresan muchas cosas en las redes, muchas cosas, pero no todo igual son los datos, y quiero, esto sí también ser enfática, sino que también hay cosas, no viene del mundo de los datos, ¿sí? También las conversaciones con personas también nutren un montón. No es solamente el mundo de los datos, o sea, no es que a partir de ahora la comunicación es 100% data driven. Los datos son una herramienta más que nos ayuda un montón a medirnos, a entender más, a comprender, a evolucionar, a poder entender comportamientos, a hacer identificación y análisis. Pero hay mucho también de la relación del uno al uno y de los vínculos que también son muy importantes. Considero que existe justo esta parte donde... Es que primero me gusta mucho cómo hablas. Entonces, es que justo tú sí aterrizas las ideas de la manera de existen estas herramientas, existe esta actualidad, existe esta justo revolución de los datos, pero no puede estar a ciegas y no considerar justo como al individuo, a las personas, porque una cosa no, vaya, no es que no existiría sin la otra, pero me refiero como a esta retroalimentación que recibes. Yo puedo analizar datos todo el día, pero si no lo comparto, si no tengo una crítica reflexiva, si no lo entiendo, de nada sirve como este análisis de datos. No, igual
te voy a contar y te voy a ser honesta por qué yo hablo así en realidad. Porque yo estuve del otro lado. Ya. No sé si no sé, te acercaron mi bio, pero, a ver, yo hice una carrera artística. Sí, tú tienes carrera en las Hice artes. comunicación y me especialicé en comunicación, trabajé muchísimo más en el mundo de la moda, del lifestyle, y lo que me pasó a mí como profesional de comunicación es que en un momento me senté y dije a mis pares, ok, está época no sé, hace 5 años que las redes sociales, todo lo que estaba pasando, los medios, las personas se transformaban en medios de comunicación, los medios en marcas, las marcas en medios, las marcas competían con los medios porque también son su propio medio de comunicación. Frente a todo eso dije, ok, ¿y cómo vamos a hacer nosotros para manejar todo esto y para entender esto? Yo necesito tener herramientas para poder mostrar a mis clientes que lo que hago tiene validez, tiene un racional. ¿Cómo vamos a medir lo que hacemos en un mundo hiperfragmentado, en un mundo de una democratización violenta de la comunicación en redes? ¿Cómo vamos a hacer? Porque no vamos a poder parar de que alguien nos critique del otro lado del planeta y que eso se transforme en una gran crisis, ¿no? Ya no tiene que ver solamente los medios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y ahí fue como cuando yo hice como profesional un gran proceso de introspección y de volver para atrás y decir, ok, yo voy a buscar las herramientas. Hice un trabajo muy grande de investigación y ahí fue cuando pude generar un nuevo área de Data Intelligence o sea, fue un área que tuvo mucho de trabajo de creación, ¿sí? Y ahí fue que armé el equipo con ingenieros, o sea, mi equipo es un equipo muy diverso. Sí. Trabajo con nerds, yo no soy nerd, pero mis nerds, yo soy cero nerd, pero puedo convivir y me integro a ese mundo, y me encanta. Entonces no tiene que ver con las edades, ni el sexo, ni el género, ni nada. Tiene que ver con que creamos un nuevo know-how para nosotros, para poder crecer nosotros, porque era inviable si no. Sí. O sea, yo tuve que hacerlo a la fuerza. No es que a mí me vibraba el mundo de los datos porque soy ingeniera, cero. Y tú, me encantan los datos. No, nunca. Pero bueno, y así es como ahora ya estoy visualizando crear otra área de otra cosa. Pero eso es lo que yo creo que creo que podría hacerlo, digo, un cocinero y trabaja en gastronomía y, bueno, se puede comprar un horno, puede usar la tecnología para algo. O sea, como nosotros, desde cada uno de su profesión, puede hacer como una extensión y decir, ¿qué de todo lo que hay dando vuelta me puede servir para hacer lo que hago mejor? Ese fue y con algunas hipótesis que tenía de trabajar hace 20 años con grandes marcas globales, uh-huh, y de entender dónde estaban sus dolores, ¿no? Entonces, y donde nosotros podíamos aportar si hacíamos un upgrade y donde la tecnología hoy nos podía brindar eso, pero no de cualquier manera. Nosotros, mi trabajo fue adaptar la tecnología a nuestras necesidades. Sí. ¿Sí? Porque hoy tecnología tenemos todos, aunque sea de manera muy chiquita. Pero en comunicación es algo que seguimos work in progress, porque tenemos una cantidad de servicios y ya estamos pensando otros, porque cada vez hay nuevos problemas, ¿no? Sí. Entonces estamos escuchando todo el tiempo y nos dicen, bueno, nos pasa esto, nos damos vuelta y ¿cómo creamos esto? Bueno, ahí están nuestro equipo trabajando en la cocina. Así que bueno, el menú cambia, va cambiando el menú de platos. Y más en este mundo de que hiperglobalizado, donde hay algo nuevo todos los días y algo nuevo. Silvia, sí, pero el sabor local es importante. Me gustaría que tejéramos el cierre de esta entrevista que considero que es muy nutritiva, que de nuevo hago hincapié en la importancia de humanizar los procesos, si me permites mencionarlo de esa manera, de que justo a veces se cree que hasta los mismos equipos de trabajo, y tú lo mencionas, son como de, no, pues aquí puro comunicólogo que analiza datos, y es como, no, o sea, aquí hay de todo. Entonces, para ir tejiendo este cierre, ¿cuáles son las expectativas
y retos a futuro en torno a este tema que tú nos pudieras decir. Ok, bueno, a ver, creo que el desafío más grande es el updating continuo. Ya. Como que no hay mucho descanso. Ya una cosa va trayendo a la otra y creo que sí, todo el tiempo el desafío es tratar de estar un pasito adelante, que eso es lo que nos da la proactividad, pero creo que la tecnología nos puso un ritmo voraz. Nos tranquiliza por un lado, porque nos da muchas certezas, pero nos puso un ritmo que no teníamos. Y creo que, para no volvernos locos, creo que tenemos cada vez más que tener mucha conciencia y fe en el proceso y confiabilidad en el proceso de lo que hacemos y no dejar nunca de testear y aprender. Nunca creérsela que lo que tiene uno es lo mejor. Ya. Yo creo que todos tenemos un approach y un punto de vista distinto. Sí. Me gusta eso, convivo con eso y creo que el desafío es poder seguir leyéndolo con frescura y sin prejuicios. Pues Silvia, te agradezco mucho esta oportunidad, te agradezco mucho el que hayas estado en este espacio con nosotros el día de hoy. Considero que ha sido una entrevista muy, muy nutritiva, quiero mencionar eso. Muchas gracias, para mí fue muy, muy estimulante y muy, muy divertido conversar contigo, la verdad, un placer realmente. Y pues nada, comunidad de Roastbeef, recordarles que ella es Silvia Colo Maggiani, lo dije bien, VP y socia cofundadora de Urban, grupo de comunicación. Me atrevo a decir que especialista en datos y en comunicación también, y justo invitarles a seguirla en sus redes, a seguir como todo este discurso que trae, y de nuevo Silvia, a agradecerte el haber estado en este espacio con nosotros. No, por favor, a ti, un placer compartir contigo este ping-pong, fue un lindo ping-pong, un lindo partido. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ti.